Yo quisiera esta semana, este día, abordar el tema, hermanos, como le hemos puesto ahí, mis lágrimas en tu redoma. Y es un título sacado exactamente de la palabra de Dios. Leímos el Salmo 56:8, precisamente, que dice: tú has contado mis huidas. En otra parte, en otra versión dice: tú has contado mi caminar, o sea, como una forma de caminar en la vida. Y dice: mis lágrimas, tú has puesto mis lágrimas en tu redoma. La redoma es lo que nosotros hacemos cuando ponemos las manos así de maneras cóncavas y que tomamos agua. Así es de que cuando el salmista está diciendo que Dios pone nuestras lágrimas en su redoma, la figura que él está dando es que Dios está literalmente recibiendo o capoteando o cachando todas las lágrimas que salen de los ojos de las personas. Ahora, puede ser un concepto muy noble, muy bonito, decir: no, pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, detrás de que el Señor dice, de hecho, después dice: tú las tienes todas registradas en tu libro. Es decir, no solamente es el concepto muy bonito y noble de que Dios tiene las lágrimas, que es la expresión del dolor y del sufrimiento que a veces tenemos en la vida. Pues todos en alguna manera hemos sufrido, hemos llorado por algo o por alguien, o estamos llorando. Si no es el hecho de que el salmista estaba tan consciente, dice: todas las has registrado en tu libro. Es decir, todas las veces que hemos sido vulnerables o vulnerados, y esto ha causado dolor, ha causado alguna clase de pérdida, ha causado alguna clase de enfermedad, cuando ha venido alguna clase de tristeza, algo que pesa el corazón, lo que Dios está diciendo: yo lo estoy viendo. Yo no soy ajeno al dolor, no estoy ajeno a la angustia, no estoy ajeno a toda esa preocupación interna que traen o que traes en el corazón. Tenemos que entender que la vida, hermanos, la vida, pues el ciclo biológico es nacer, crecer, reproducirnos y morir. Pero desde el nacimiento hasta la muerte, desde la cuna hasta la tumba, tenemos que entender que esto implica siempre cambios. Y los cambios siempre traen una incomodidad, a veces traen dolor. No todas las cosas están igual, no todas las familias pertenecen igual. Es decir, si todo fuera igual, qué aburrida sería la vida. Entonces, la misma vida implica cambios, y los cambios implican dolor, sufrimiento, adaptación. Ahora, ¿el sufrimiento es parte de la vida? Sí, el sufrimiento es parte de la vida, porque somos seres vivos. Los únicos que no sienten son los seres muertos y las cosas, pero tú no eres una cosa, ¿sí? Eres un ser vivo. Por lo tanto, en todo el peregrinaje, en algún momento vamos a tener que batallar con alguna enfermedad que nos causa dolor, o vamos a tener que batallar con alguna relación con la que estamos sufriendo, con los que estamos peleados, o ellos están peleados con nosotros, estamos distanciados. Vamos a luchar o vamos a tener tal vez dolor por alguna clase de pérdida, ¿verdad? Los que se separan, los que pierden un ser querido, los que pierden a su esposo o a su esposa. Es más, ahora el hecho de las pérdidas abarca últimamente los expertos en salud. Antes no consideraban las
la falta de habilidades como una pérdida, y ahora lo están considerando también. O sea, cuando una persona, por ejemplo, camina y de repente deja de caminar, hermanos, esa persona tiene que vivir un duelo. Claro, nosotros tratamos de echarle porras a la gente. No, hombre, no es el fin de la vida, tú vas a salir adelante. Sí, pero una persona que antes dependía de sí mismo y ahora depende de alguien más, está viviendo una pérdida y está viviendo un luto. A veces nosotros decimos, pero es que no se ha muerto nadie. No, sí se murió una parte de esa persona, de una habilidad. Cuando alguien deja de ver, está sufriendo una pérdida. Cuando alguien deja de tener la habilidad para comer o para tomar las cosas por sí mismo o desplazarse por sí mismo, está viviendo una especie de pérdida, una especie de dolor. Y aún como cristianos, hermanos, porque a veces espiritualizamos el ser cristiano, o sea, el ser cristiano es espiritual, pero a veces espiritualizamos todas las cosas de tal manera que decimos, no, pues es que yo soy cristiano, no me debe de afectar. Yo quiero decirte que aunque seas cristiano, estés en Dios, el dolor es real, las pérdidas son reales. Si usted viene ahorita y me da un pisotón, no por ser el pastor, estoy muy fuerte, no le va a doler. Pues claro que me duele. Y si no ando muy espiritual, a lo mejor hasta lo aviento y le doy un pisotón yo a usted, ¿verdad? Si estoy en el Señor, digo, bueno, voy a poner la segunda mejilla, voy a poner el otro pie para que me dé el otro pisotón. Pero sí nos afecta, y el dolor es parte de las cosas con las que tenemos que luchar. Ahora, claro, deificar el dolor a veces también es malo. O sea, el dolor tiene propósitos en nuestras vidas, pero también llegar al grado de deificarlos. Yo creo que todos nosotros recordamos la película de Mel Gibson cuando hizo la película de la crucifixión. Si ustedes, la primera vez que yo vi esa película me impactó, y mucha de la gente que fue a los cines a verla le impactó. ¿Por qué? Porque exalta el dolor, porque hay una corriente teológica, sobre todo en la iglesia popular, donde resaltan, deifican, o sea, que el dolor crea algo de santidad. Bueno, la frugalidad, la enfermedad sí hace cosas en nuestras vidas, pero tampoco es, bueno, que siempre esté enfermo para estar purificando mi alma. No, o sea, hay cosas que suceden en nuestras vidas. No siempre el único que hace salvo, que redime, es Cristo. ¿Sí? El dolor por el dolor no, porque si creyéramos, bueno, voy a sufrir en esta vida, pero ya en la otra voy a gozar, y nos conformamos con eso. No, hay que entender que el dolor es parte de la vida, pero que Dios está ahí con nosotros en cada una de las situaciones difíciles. Ahora, ¿qué simboliza el llanto? Mire, yo he encontrado aquí, reflexionando, al menos 6 cosas que significan el llanto. El primero, el llanto es una reacción a una situación, una experiencia de sufrimiento y dolor, comúnmente, porque al final pongo que hay cosas que nos hacen muy alegres, cosas muy alegres que nos hacen llorar, pero comúnmente el dolor, la enfermedad, el sufrimiento es algo que nos hace llorar, ¿sí? Así es de que detrás de cada lágrima no siempre es el chantaje, porque a veces ya me estás chantajeando. No, a veces el dolor es real, porque detrás de esa lágrima está la tristeza o el mismo dolor que estamos sufriendo. La segunda cosa es que también es por temor, tristeza, frustración, confusión, ira, que son cosas muy similares. Dice, o cuando se puede expresar, o cuando no se pueden expresar los sentimientos. Hay personas que a veces les suceden cosas y no hablan en su momento y lloran de frustración. La frustración, el dolor, son cosas que nos hacen llorar. De hecho, los especialistas en conducta dicen que esa es una de las causas por las que las mujeres viven más que los hombres, porque las mujeres siempre encuentran maneras de sacar
lo que traen en el corazón. Y los hombres, pues no, es que dicen que los hombres no deben de llorar. Y no, regularmente, hace un tiempo yo le decía a un grupo de amigos míos pastores, porque nos reunimos en un restaurante para tomar café. Entonces llegó una de ellas y dice: voy al baño a arreglarme. Y luego las otras esposas del pastor: te acompañamos. Y se fueron todas juntas. Y luego yo les dije: oiga, ¿qué pasaría si uno de nosotros llegara y dijera: voy al baño? Y los demás varones dijeron: te acompañamos. Eso, somos muy diferentes. Un hombre jamás acompaña a otro hombre al baño, jamás, ¿sí? ¿Verdad? Pero las mujeres son muy didacheras, o sea, hablan, platican, mientras están ahí se arreglan y todo. Oye, ¿cómo te fue? Las mujeres son muy dadas a sacar las cosas. Hermanos, busquen con quién sacar las cosas, si no se quieren morir antes que sus esposas, ¿verdad? Platiquen, saquen. Las mujeres por eso viven más, porque tienen maneras. La frustración es algo que si no la sacas te hiere internamente, y ahí estás. Los momentos de pérdidas: perdemos a veces compañero de vida, perdemos hijos, perdemos padre, madre, trabajo, alguna habilidad. Todo eso causa a veces molestia y dolor. Yo las pérdidas más sentidas que he tenido pues son mis abuelos. Todavía mis padres los tengo, a mis hermanos, pero mis abuelos eran muy queridos para mí, sobre todo los abuelos paternos. Los maternos también los amaba, pero los paternos, cuando yo supe que primero que mi abuelo había muerto, pues realmente me dolió bastante. Y luego cuando murió mi abuela también. Son personas a las que amamos. También las enfermedades crónicas o incurables nos hacen llorar. Por pensar, regularmente uno dice: híjole, lo que antecede siempre a la muerte es una enfermedad. Entonces, si tengo una enfermedad crónica, incurable, pues probablemente eso me va a llevar a la muerte. Y algunos no lloramos exactamente porque vamos a morir. Siempre se piensa: bueno, me voy, no quiero dejar a mis hijos, no quiero dejar a mis nietos, porque nos encariñamos con la gente, amamos a la gente. Yo sé que muchos cristianos no lloran porque dicen: ¿y a dónde voy a ir? No, ya sabemos a dónde vamos a ir, ¿sí? Muchos podemos ir gozosos con el Señor, pero a veces lo hacemos más porque no quiero dejar a los míos, quiero estar aquí. Digo, la vida como quiera que sea, regularmente la amamos, ¿sí? Deseamos estar en ella. También podemos llorar, como dice aquí, de alegría. A veces hay noticias que nos dan, que nos hacen llorar. Por ejemplo, yo cuando mi esposa me dijo que sí, que quería andar conmigo, me hizo llorar. Claro que le batallé, ¿verdad? Ella iba, yo estaba en el seminario en tercer año. Ella iba a dar clases ahí, no era mi maestra, el director siempre me dijo: me robaste a la maestra. Le digo: no era mi maestra. Ella le daba clases a los de primer año, yo estaba ya en tercero, y la conocí. Siempre andaba corriendo. Ella trabajaba como desde las 7 hasta las 4 en el TEC, y luego iba al seminario a dar clases, y luego de ahí se iba corriendo porque estaba dando una clase de latín en la universidad. Entonces siempre andaba corriendo, y andaba embarazada de libros, siempre andaba con muchos libros. No se utilizaban las bolsas, siempre una. Y en una de esas ocasiones, pues aproveché yo para benditos libros, porque pues yo te ayudo con los libros. Y dice: bueno, sí, y él le ayuda. Benditos libros, ¿verdad?, que cargaba. Y en una de esas, ahí enfrente del periódico Tribuna, que ahora es un hospital, le dije: eres una persona muy especial para mí, pero quiero algo más de amistad. Y en ese momento se paró.
En seco, como que se dio cuenta que yo quería hablar algo más serio, ¿sí? Cuando le terminé ya de echar todo mi verbo y mi romance, yo dije, no hombre, verbo mata carita, ¿verdad? Me dijo, bueno, ¿qué tal si oramos? Y pues no me quería ver mal, pues yo era seminarista, ¿verdad? Y no, sí, vamos a orar. ¿Cuánto tiempo vamos a orar? Era como en junio. Me dijo, ¿qué tal si oramos de aquí? No, era en enero. Yo, ¿qué tal si oramos de aquí a julio? Yo dije, híjole, 6 meses. Bueno, ni modo, me tengo que aguantar 6 meses, ¿verdad? Bueno, de todos modos, no se aguantó. En abril, en una de las ocasiones, fuimos a tomar un café y me dijo, oye, de lo que me dijiste, te quiero decir que sí. Y en ese momento le dije, ¿qué te dije? Pues es que me descontextualizó, estábamos en otra cosa. Pues de que si quería ser tu novia. ¡Ah! Ese momento me levanté y la abracé y lloré. ¿Sí? Claro, después le reclamé, le dije, me hiciste sufrir. 4 meses ahí orando, Señor, dile que sí, dile que yo soy el bueno. ¿Verdad? Hay cosas que nos dan alegría. ¿Sí? Cuando anunciaron que iba a ser papá, híjole, no cabía en el mundo, era súper papá, ¿verdad? En ese momento. Hay cosas realmente, hay cosas en la vida, así como hay dolor, pues también hay cosas que nos causan alegría. Y tenemos que saber sopesar esas cosas. El sexto dice, llorar ante una situación de crisis o ternura es una señal de empatía. Cuando vemos a alguien llorar, se activan las neuronas espejo y se genera una oxitocina, dice, un neurotransmisor que aumenta la empatía. Yo pienso que a veces lloramos también cuando suceden cosas muy bonitas a otras personas. Estamos siendo empáticos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando una persona recibe una noticia muy bonita, yo también me alegro y hasta me hace llorar. ¿Sí? Bueno, el Señor dice, salgan las lágrimas por una u otra cosa. Dice el Señor, yo tengo tus lágrimas en mi redoma. Yo las tengo todas registradas en mi libro. Ahora, en la Biblia se muestran varios personajes que lloraron. Por ejemplo, habla de David. El Salmo 119, 136 dice, ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. En ese momento David dice que lloró, pero estaba llorando porque sabía que había quebrantado la ley de Dios, como en el Salmo 51. Estaba muy quebrado y en ese momento sintió una tristeza profunda, que por cierto yo lo mencionaba el viernes, que hablé precisamente de la depresión. El pasaje de Pablo dice que hay tristeza que viene de parte de Dios para arrepentimiento, pero la tristeza que viene del mundo, pues esa es para condenación. Entonces, aquí él sintió una tristeza, pero una tristeza que venía de Dios, de tal manera que decía, ríos de lágrimas se vierten en mis ojos porque no guardan tu ley. Sí, porque veo que soy muy duro. A veces sucede en nuestras vidas, pero en este caso David está diciendo, yo lloro porque he tratado de guardar tu ley y la he quebrantado, Señor. También el mismo Jesús, Juan 11:35, de hecho es el versículo más chiquito de toda la Biblia. Dice, y Jesús lloró. Y fue cuando llegó con Marta y María, que había muerto Lázaro. Lázaro era mi amigo de ellos. Ahí dice Jesús lloró, y dice que cuando estuvo frente a la tumba lloró. O sea, Jesús era empático. Jesús experimentó también lo que era el llanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le dolía, sabía que Lázaro era un amigo entrañable, y aunque en ese momento él sabía que él ya había dicho, yo tengo el poder para levantarlo, yo soy la resurrección y la vida. En ese momento de todos modos lloró. También me imagino que por el llanto de Marta y María le cautivó, como ellas, de hecho no sé si Marta o María le dijeron, Señor, es que si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. O sea, ellas tenían la seguridad, tú eres la vida y el que está contigo no muere.
el que está contigo tiene la vida. Por eso le dice, llévenme a la tumba. Y cuando dice que cuando está frente a la tumba llora, pero luego dice, quiten la piedra y le dices, Lázaro, sal fuera. Y sale Lázaro ahí, todavía con las vendas de sepultura, y le ordena a otros, quítenselas, y dice que salió corriendo Lázaro, yo creo que de alegría, porque volvió a la vida. Pero vemos a un Jesús que llora con nosotros, y el lloro entonces Dios lo hace ver a través de Jesús, no como una debilidad, sino como algo natural que se da en nuestras vidas cuando estamos ante un acto que nos causa mucho pesar. La gente no puede imaginarse, oye, ¿cómo vas a tener un Dios que llora? Pues la Biblia dice que Dios tiene un Dios que llora con nosotros, que siente lo que sentimos. Y en Apocalipsis 21:4, Dios promete, dice, enjugar las lágrimas de todos. O sea, va a llegar un momento en que ya cuando estemos con Él ya no va a haber lágrimas. Pero dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, y no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, todas las cosas que provocan nuestro lloro, nuestro sufrimiento. Pero ya vamos a estar en otro nivel. El nivel humano, sí, el nivel humano requiere que tengamos esa clase de escape emocional, esa ¿cómo se le llama? No éxtasis, sino ¿cómo se le llama cuando saca uno las cosas? Esa catarsis, ¿sí? Como humanos. Por eso dice que cuando estemos allá, por ejemplo, ya no vamos a necesitar casarnos, porque lo humano nos hace sentir el peso de la soledad. Por eso dice que midió Adán, no es bueno que el hombre esté solo. El primer propósito para el matrimonio es abatir la soledad. A veces uno dice, no, es que el primer propósito es tener hijos, vivir en amor. No, el primer propósito es abatir la soledad. Así como también aquí está diciendo el Señor, ya cuando estemos con Él, las lágrimas ya no van a ser parte de nuestras vidas, porque ya no vamos a sentir, porque Él lo llenará todo en nuestro corazón. Ahora, dice, ¿estás tentado o tentada a creer que Dios no ve o no le importa tu dolor? Si es así, ¿cómo se alinea esto con esta verdad de su palabra? ¿Cuál verdad? Bueno, la verdad que acabamos de leer del Salmo 56, porque a veces pensamos, Dios está tan ocupado que Él no puede ver mi sufrimiento. Hay tantas personas que sufren más que yo. Pero aquí no se trata quién sufre más o sufre menos. Dios es Dios y Dios ve el sufrimiento mayor o menor. Por eso dice, tú has contado mis lágrimas, pon mis lágrimas en tu redoma. Dice, ¿no están ellas todas en tu registro? Y luego Segunda de Reyes 25 también dice, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te sanaré, al tercer día subirás a la casa del Señor. E Isaías 39:5 dice, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí añadiré 15 años a tus días. ¿Sí? Este rey también, que había sido diagnosticado, el Señor le dijo, pon tu vida en orden porque voy a recoger la vida. Y él va y llora delante del Señor y dice, ok, te voy a dar 15 años. Pero el Señor dice, oí tu oración y vi tus lágrimas. Es decir, que la oración acompañada con lágrimas ante Dios, hermanos. Porque también pudiera ser que alguien llora de frustración porque quiere tener un carro nuevo. La Biblia nos dice que Él escucha, Él contabiliza nuestras lágrimas, pero las lágrimas que tienen que ver con delante de Él, ¿sí? Aquí la palabra no es limitativo. Yo encontré muchos pasajes donde habla de que yo veo tus lágrimas, yo vi tu lloro, yo vi tu quebranto, yo vi tu sufrimiento.
No importa que hayas llorado ahí en lo íntimo de tu recámara, o que te hayas metido al baño para llorar, o simplemente te hayas retirado afuera y llorar. Dios siempre ve nuestro llanto. Hace poco vi una película que recomendamos a los matrimonios que se llama El Milagro, y el Milagro 1 y el Milagro 2. Es una película que está contextualizada en un ambiente de musulmanes, pero el protagonista principal ahí es un hombre que nació con ciertos deficiencia física, de tal manera que no puede caminar bien, ni tiene las manos, no puede utilizarlas bien, y también tiene la cabeza, y cada vez que lo maltrataban, porque no tenía demencia, no era retrasado, sino simplemente el cuerpo de él había nacido mal. Cada vez que lo maltrataban, corría hasta la orilla de un abismo y gritaba y lloraba de desesperación. Pero no les voy a contar la película porque está muy bonita, muy enternecedora, y es un caso de la vida real. Les recomiendo que se pongan por ahí. Está en YouTube, no necesita ninguna plataforma. No se mete a YouTube, le pone El Milagro 1 y mírela. Entonces, está muy bonita. Si ve la 1 va a querer ver la 2, porque está muy tierna y más habla del matrimonio, cómo el matrimonio se puede sobrevivir aún con situaciones tan difíciles. Dice aquí, Dios también llora. Y Hebreos 5:7 nos vuelve a confirmar lo de Cristo. Dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo creo que el Señor está aquí hablando exactamente de cuando está en el monte, en el Getsemaní, porque en el Getsemaní ahí se menciona la palabra lágrimas. Estoy muy triste, y da la idea de que está quebrantado, llorando. Ahí está él: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía lo que era suplicar y derramar lágrimas también delante del Padre. No pudiéramos a veces nosotros imaginar. Hay un canto que entonábamos cuando estábamos en la rondalla, y al principio cuando lo aprendimos, a mí se me hace que esto como que está muy manipulador, o sea, pero el canto decía: no hagamos más llorar a Dios, su llanto me entristece, me aflige el corazón. Y luego habla, dice: yo vi en visión hermosa llorar a mi maestro. Le pregunté a mi Cristo por qué lloraba él. Me dijo: es que mi pueblo es tan desobediente. No cumple la palabra que le he puesto a sus pies. Y luego empieza otra vez el coro: no hagamos más llorar a Dios, su llanto me entristece, me aflige el corazón. Dios nos muestra en su palabra que Él también tiene los sentires del pesar, del dolor, del llorar por nosotros. Mire, porque todo lo que dice la palabra de Dios, hermanos, no tiene ningún sentido. Déjeme decirle, este libro puede ser muy espiritual, pero no tiene ningún sentido si no está en relación con nosotros. Digo, hay religiones que tienen libros muy divinos, pero nada tiene que ver con el ser humano. Ni hay ninguna empatía de los dioses, de esos dioses con su gente. ¿Sí? Así es de que todo esto que usted ve aquí escrito, alguien puede decir: no, esto está escrito nada más por Dios. Sí, es palabra de Dios, pero esto no tiene ningún objetivo, ningún sentido, si no está en relación con ese gran amor que Dios nos ha tenido, esa gran empatía
ese gran sentir, de sentir Él lo que nosotros también sentimos. Una y otra vez el Señor nos muestra en su palabra. ¿Por qué fui a la cruz? Fui por ustedes, y fui a morir por los pecados de ustedes, y lloro por ustedes, y suplo y suplico por ustedes. Por eso Hebreos, de una manera excelente y generosa, dice: tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Y ahí lo dice, porque no auxilió, no se compadeció de los ángeles, sino se compadeció de nosotros, de la descendencia de Abraham. Hermanos, porque los humanos no lloran, los ángeles no lloran. Los ángeles no tienen enfermedades. Los ángeles no tienen ninguna clase de sufrimiento. Los que lloramos y tenemos sufrimiento somos nosotros. Y por eso dice que nos auxilió a nosotros y que puede compadecerse, porque Él también experimentó en la carne todo el dolor y el sufrimiento que una persona puede tener en la vida, sea pequeño o sea grande. ¿Sí? El sufrimiento se mide a veces de acuerdo también a la capacidad que tenemos, para la resiliencia que tenemos para soportar el dolor. ¿Sí? A veces una persona puede tener una cosa tan pequeña y se está muriendo, pero hay personas que realmente tienen dolor permanente y no están ahí calladitos, aprenden a lidiar con el dolor. Ahora, Dios dice que ya no quiere que lloremos más. Él dice en su palabra en Jeremías 31:16: así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo. Cuando está hablando en Jeremías, acuérdense que acaban de caer cautivos. El Señor les advirtió a través de Jeremías: vuélvanse al Señor, porque si no van a caer como esclavos de Babilonia. Y no se arrepintieron. Y cuando los babilónicos vinieron y los llevaron cautivos, dejaron una parte ahí en Israel y la otra se la llevaron. Después dice, el Salmos dice que volteaban y decían, volteaban hacia la tierra del Señor y querían volver. Y entonces cantaban: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que dicen, como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. El Señor cambiará nuestro lamento en gozo, nuestro luto en alegría. Fíjese, ese salmo menciona todo el sufrimiento que habían tenido que pasar por la desobediencia a la palabra. Y entonces les llega un momento en que el Señor les dice: reprime el llanto. Ya encontré que te arrepentiste, porque después de eso se arrepintieron. El Señor dice: yo escucho tu llanto, ya no quiero que llores, vas a recibir recompensa. ¿Sí? Ahora vuelvo a hacer otra vez la aclaración, hermanos, y esto es lo siguiente: hay que saberle llorar a Dios, llorarle a Dios y llorar por Dios. De hecho, dice ahí Job 16:20, dice: mis amigos son mis encarnecedores, mis ojos lloran, ¿qué dice? A Dios. Porque nosotros podemos llorar por las personas, podemos llorar por los objetos, pero tenemos que entender que el lloro es un lloro que tiene que ser dirigido a Dios. Cuando tú lloras ante Dios y por Dios, ningún humano ni nada humano te va a poder después hacer llorar, porque tienes la llenura, la fortaleza de Dios en tu vida. Pero mientras sigas llorando por las cosas humanas, vas a seguir llorando y no va a haber nada que pare el lloro, porque no podemos encontrar consuelo completo, ni paz completa, ni serenidad completa en las cosas humanas. Dios es el que puede suministrar la paz, el consuelo,
el amor, la misericordia que necesitamos. Así es que si hay algo que está frustrando tu vida, hay algo que está trayendo una enfermedad, alguna cosa por la que estás sufriendo, ya no sufras por sufrir. Ve y dobla tu rodilla y llora ante Dios, ante Él. ¿Sí? No llores por tu papá, por tu mamá, por tu hermano, por tu amigo, por tu enemigo. Llora ante Dios y llora por Él. Y cuando digo que llorar por Él, es ese deseo, como decía David, están llorando, hay un mar de lágrimas, porque yo he quebrantado tu ley. Es decir, yo Señor quiero llorar, pero quiero llorar por ti, para que tú seas el todo en mi vida, para que mi confianza y mi fe se aumenten cada día delante de ti. Cuando aprendemos a llorar delante de Dios, hermanos, las lágrimas de nuestros ojos se enjugan desde ahorita, hermanos, porque quien entiende la relación con Dios entiende que la eternidad no la vivimos hasta que cerramos los ojos aquí. Nuestra vida presente desde ahorita es un vivir, sí, previo a la eternidad. Quien entra en una relación con Cristo, quien entra en una relación con el Espíritu Santo, no necesita morir para entrar en una paz verdadera. Podemos empezar a vivir la paz desde ahorita, el consuelo desde ahorita, ¿sí? El levantamiento del Señor en nuestras vidas. El pensamiento del Antiguo Testamento sí era eso. O sea, yo voy a descansar hasta que muera, pero cuando viene Cristo, dice, de verdad te digo, que si crees en mí, ¿qué dice? Que el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Pero hay otro pasaje en Juan 6, dice, de verdad te digo, que si crees en mí, tienes vida eterna. No dice tendrás, tienes. Y esa es la ventaja de los cristianos, que de manera anticipada podemos empezar a gozar la paz, podemos empezar a gozar el consuelo con Él, ¿sí? Si sigues llorando ante los hombres, nunca vas a... Si sigues llorando ante tu suegra que te hace la vida imposible, o ante tu suegro, o si sigues llorando ante tu jefe, nunca vas a arreglar nada. Pero si tu suegra se porta mal, llora ante el Señor y vas a ver si el Señor no le pone unas buenas. Si tu jefe te hace la vida imposible, ya no llores ante Él, llora ante el Señor y míralo, Señor, mira cómo se está portando, y mira si el Señor no obra. ¿Sí? La palabra dice, aquí Job dice, mis enemigos me escarnecen, pero yo no lloro por el encarnecimiento, yo lloro, mis lágrimas están ante Dios. Yo se las llevo a Dios, porque Dios es el que puede obrar. ¿Sí? Hay limitaciones que yo tengo, pero Dios no tiene limitaciones de ningún tipo. Dios se conmueve con tus lágrimas. Dice Lucas 7, 38 al 44, dice, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella no ha dejado de regar mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Y luego el Señor dice, si ustedes recuerdan que cuando el Señor murió muy cerquitas del Shabbat, o sea, ya no hubo tiempo de prepararlo, porque los judíos embalsamaban a sus muertos y les ponían una serie de perfumes. Pero Jesús murió tan cerca del Shabbat, eran como entre las 3 y 4 de la tarde cuando Jesús murió, y a las 6 iniciaba el Shabbat. Entonces ya no tuvieron tiempo de ir, embalsamarlo, sino que así como lo bajaron de la cruz, lo envolvieron y lo llevaron a la tumba. No le hicieron todo el protocolo. Pero aquí Jesús dijo, esta mujer, tú no me lavaste los pies, pero esta mujer ha venido a lavar sus pies con sus lágrimas y con el perfume.
Y luego dice, añade el pasaje, dice, me está preparando para el día de mi muerte. Y lo que hizo esta mujer se va a contar por todas las generaciones. ¿Sí? A Jesús le conmovió. Las demás personas no tuvieron el discernimiento para saber que Jesús estaba en sus días últimos y que él iba a morir. Pero esta mujer, siendo pecadora pero arrepentida, tuvo el discernimiento y vino y ungió los pies del Señor y lo preparó para el día de su muerte. Pero lo hizo con sus lágrimas. Una mujer que derramó sus lágrimas. Qué hermoso imagen y qué hermoso ejemplo de nosotros poder ir delante de Él y derramar nuestras lágrimas delante del Señor. Y como dice este pasaje, Dios no va a estar así, sí, así te quería ver. No, le conmueve, a Dios le conmueve el que nosotros estemos quebrantados delante de Él. Muchas veces ese lloro va a ser que Dios cambie, ¿sí? Cambie muchas veces las decisiones que ha tomado, porque al Señor le conmueve la manera en que rogamos ante Él. Isaías dice que un día Dios secará todas nuestras lágrimas, como lo leímos en Isaías 25:8, dice, Él destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y hay otros pasajes en Apocalipsis donde reiteradamente el Señor dice, lo está diciendo como una forma de decir, va a terminar todo el dolor, va a terminar todo el sufrimiento, va a terminar todo el sentido de pérdida, va a terminar todo lo que nos provoca depresión, todo lo que nos provoca ansiedad, todo lo que nos provoca desesperación, todo lo que nos provoca frustración, va a terminar. Lo hace en el presente, a veces no nos damos cuenta hasta qué grado, pero va a llegar un momento en que va a ser absolutamente todo el malestar se va a ir. Dice una vez más el salmista, mis andanzas, mi caminar, mis huidas, tú lo has visto, tú lo has contado. Pon todas mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Y luego el pasaje siguiente de ahí dice, nos da la idea, dice, Él está conmigo, Él es mi Dios. Estoy seguro que Él es mi Dios. Yo quisiera invitarte esta mañana. Creo que no tengo que ahondar mucho en el hecho de convencer de que sí, el dolor provoca a veces situaciones difíciles en nosotros. Pero esta mañana lo que debemos estar convencidos es: Dios no ignora lo que estás pasando. Y si seguimos delante de Él, el Señor va a responder a nuestras oraciones. Él no es indiferente. A mí me gustaría que termináramos esta mañana orando en el altar. En la mañana oramos muy temprano en el culto, pero quise dejar precisamente este momento para que tuviéramos un momento de oración en el altar y decirle al Señor: Señor, necesito que estés conmigo, necesito sentir tu presencia, necesito sentir tu espíritu cerca de mí. Hay un himno que se llama Padre, necesito que te sientes a mi lado. Lo hemos tenido en algunas introducciones en el culto. Pero en esta ocasión vamos a cantarlo y leerlo y escucharlo, si no lo sabes, 2 veces. Le voy a pedir a mi hijo que lo ponga una vez y luego otra vez. Pero te invito para que vengas al altar. Vamos a terminar estos momentos
trayendo delante del Señor nuestro quebranto, nuestro dolor, lo que está afligiendo nuestras vidas. Tal vez estás sufriendo por algo personal, tal vez estás trayendo algún dolor por tu pareja, por tus hijos, tal vez estás teniendo alguna clase de dolor porque te sientes inseguro en la vida, en el trabajo. Tal vez hay cosas que sacan tus lágrimas cuando ves a tus nietos o cuando ves a tu familia. Esta mañana el Señor te está diciendo: yo estoy tomando tus lágrimas y estoy contabilizando cada uno de tus dolores. Padre, necesito que te sientes a mi lado. Cantémoslo otra vez y muéstrale al Señor, no tengas miedo de mostrarle tu corazón, porque Él está aquí con nosotros. Él está aquí para mostrarte el amor, el consuelo. Siente la caricia del Señor en tu corazón y en tu necesidad. Necesito que te sientes
Padre, esta mañana te damos gracias, porque tal vez algunos, Señor, hemos pasado por experiencias como pasó José, que tuvo muchas situaciones difíciles, rechazo, después de mentiras contra él, al grado de que fue a parar a la cárcel. Tal vez algunos puedan experimentar como Job, que están teniendo pérdidas en la familia, en sus bienes, en su salud, y no alcanzan a ver por qué. Tal vez algunos estamos como el hijo pródigo, hemos experimentado el abandono y la necesidad por alejarnos de ti, Señor. Pero esta mañana tu mensaje precisamente es como la del hijo pródigo. El Padre, tú estás ahí con los brazos abiertos, estás ahí y estás con nosotros, y estás listo, Señor, para enjugar toda lágrima. Estás listos para abrazar nuestras vidas, nuestros corazones, y decirnos: no ha pasado por desapercibido tu dolor, no ha pasado por desapercibido tu sufrimiento, tu pérdida. Y esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, ven, Señor, ven, abraza y acaricia nuestro corazón, y haz que salgamos de este lugar diciendo: Señor, sé que tú estás ahí presente, sé que eres mi acompañante, sé que eres mi consuelo, sé que tú eres mi animador, Señor. Mientras tenga un encuentro permanente contigo, Señor, ya cuando tú me llames, permite que en esta vida pueda siempre experimentar que tú estás ahí a mi lado y que nos estás amando a través de cumplimiento de todas tus palabras, de tus promesas en nuestras vidas. Yo te pido que esta semana especialmente mis hermanos puedan experimentar esta palabra en sus corazones, que puedan empezar a ver un cambio, Señor, en las situaciones que están viviendo, y que puedan experimentar que estamos ante un Dios vivo y verdadero, a un Dios que se pone ante, tal vez ante la tumba de nuestro sufrimiento, y nos dice: levántate, sal,
Sal de ahí, porque yo soy la resurrección y la vida, y te voy a hacer vivir nuevamente con el gozo y la alegría de la vida. Señor, gracias te damos por tu palabra. Permite, Señor, que podamos ver en cada situación el mover tuyo, más allá de lo que nosotros podamos ver y de los diagnósticos humanos y de las cosas que se digan. Podamos ver tu palabra que sale desde el cielo para nosotros. Esta mañana, Señor, una vez más declaramos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que confiamos en ti. Gracias te damos. Señor, esta mañana pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia de Jesucristo tu Hijo, que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias y con todo el pueblo del Señor donde quiera que esté. Amén. Escuchemos, hermanos, esta mañana el postludio, y después de este postludio estamos despedidos.